Bien, en el siguiente vídeo vamos a ver el tiro oblicuo. ¿Qué es el tiro oblicuo? Es un lanzamiento que se hace de esta forma, con una parábola. Y en el momento del lanzamiento tenemos un ángulo inicial, ¿vale? Con respecto con la horizontal. A diferencia del tiro horizontal que teníamos antes, ¿vale? El tiro horizontal lo tirábamos en el eje X y luego iba cayendo, ¿vale? Pero aquí no, en el tiro oblicuo le damos un cierto ángulo, ¿vale? Y este ángulo le vamos a llamar alfa. Bien. Al igual que el tiro horizontal, es una composición de dos movimientos. En el eje X vamos a tener MRU, movimiento rectilíneo uniforme, en el que la velocidad será la velocidad en X. Ahora veremos qué va a ser la velocidad en X y la velocidad en Y. Y en el eje Y tendremos un MRUA. Ya sabéis que todo lo que sea en Y se ve afectado por el efecto de la gravedad y tendremos que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y la diferencia también con el tiro horizontal es que en el tiro horizontal no tenemos velocidad inicial en Y, pero aquí sí tenemos velocidad inicial en Y y tendremos que estudiarla, ¿vale? Bien, en el eje X. El eje X es movimiento rectilíneo uniforme y al igual que hemos hecho con el tiro horizontal, vamos a hacerlo todo refiriéndonos al vector posición, ¿vale? De esta forma podemos sacar lo que hay en X y lo que hay en Y. Sabemos que el vector posición me determina la posición del objeto que estoy lanzando en cualquier instante de tiempo. Y depende de la posición de X, Y, que sabéis que es la componente X, y RI con J, que es la componente Y, ¿vale? ¿Qué tendremos que hacer? Posición en X y posición en Y. Posición en X. Vemos que es un movimiento rectilíneo uniforme y recordamos las formulitas. Sabíamos que el espacio era igual al espacio inicial más la velocidad inicial por el tiempo, ¿vale? Vamos a tomar siempre nuestro sistema de referencia en el punto del lanzamiento, en el suelo, siempre en el suelo, ¿vale? Donde sea 0x y 0y, ¿vale? Entonces, si os fijáis, Rx, ¿a qué será igual? Posición inicial, 0. Más velocidad inicial, en la velocidad inicial en X, cuidado, ahora la descompondremos, por el tiempo. Y nos quedará que la posición en X es v0x ti. ¿Qué es v0x? ¿Cuál es la velocidad inicial en X? ¿Cómo la obtenemos? Bien, nosotros tenemos esta velocidad inicial, ¿vale? Y luego sigue esta trayectoria. Tendremos que descomponer esta velocidad en los ejes que estamos trabajando, es decir, en el eje X y en el eje Y. Si lo descomponemos, vemos que tendrá una proyección en X y una proyección en Y. Esto ya, si habéis visto vectores, tiene que ser facilito, ¿vale? Aquí tendríamos el ángulo alfa y vemos que esta será la componente X, es decir, será la velocidad inicial en X y será igual al vector velocidad, al módulo de la velocidad inicial por, veis que es el cateto contiguo al ángulo, por el coseno de alfa. Mientras que la velocidad en Y, la velocidad inicial en Y, será el módulo de esta velocidad inicial por, se corresponde con el cateto opuesto, seno de alfa. ¿Vale? Ya tendríamos descompuestas nuestra velocidad. Por lo tanto, ya aquí, en Rx, voy a borrar esto, en Rx igual a v0x, podemos poner que Rx será igual a v0 por el coseno de alfa por t y metros, ¿vale? Y aquí ya guardamos este resultado. Ya tenemos la componente X del vector posición. Vamos al eje Y. ¿Qué tenemos en el eje Y? Un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Tenemos que calcular la posición en Y y sabemos que la posición en Y viene influida por esta formulita de aquí. V0 en Y por t menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Recordad que aquí la aceleración es la gravedad. Vale. Posición inicial. En este caso es 0. ¿Vale?
Ojo, porque podrá haber problemas en los que yo estoy haciendo este tiro oblicuo desde una altura, por ejemplo, de 10 metros, ¿vale? Y lo haremos así. Esa altura inicial será 10, ¿vale? Aquí en este caso es 0 porque estamos en el suelo, ¿vale? En este ejemplo que estamos haciendo para explicarlo. Más V0i, ya lo hemos calculado antes, ya lo hemos descompuesto. V0 por el seno de alfa por t menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y tenemos nuestra vector posición en i. Siempre que sea en i será la componente j y como es distancia o posición se mide en metros. Venga, perfecto. Seguimos. Ya tenemos determinada la posición en i, ahora ya podremos determinar el vector posición, combinando la componente en x y la componente en y. Y nos quedará como resultado el vector posición en función del tiempo v0x, la velocidad inicial en x, por el coseno del ángulo por el tiempo en y, más velocidad inicial en y por el seno de alfa menos 1/2 de 9,8 por t al cuadrado. J. Y aquí tenemos nuestro vector posición, en el que podremos determinar en función del tiempo la posición del objeto. Bien. Chicos, ya esto es como en tiro horizontal, luego me podrán preguntar varias cosas. Si me preguntan, por ejemplo, ¿cuál será la altura máxima? Que es un concepto que nos preguntarán bastante. Si os fijáis, cuando yo lanzo algo, ¿vale? Llega un momento que llega a una altura máxima. Cuando llega a esa altura máxima, ¿vale? Cuando llegamos a esta altura máxima, la velocidad en i va a ser 0, ¿vale? Y esa va a ser una clave. Al igual que cuando hacíamos tiro vertical. Recordad que cuando hacemos tiro vertical, la altura máxima, la velocidad en i es 0. Pues aquí va a ocurrir lo mismo. ¿Qué tendré que hacer? Si me piden cuánto tiempo tarda en llegar hasta la altura máxima, pues fijaos, sustituimos aquí, ¿vale? Y calcularíamos el tiempo. Por ejemplo, me pueden pedir también el alcance máximo. El alcance máximo es el valor mayor de x. Y combinaremos el eje x y el eje y, porque sabemos que cuando llegamos al alcance máximo, quiere decir que la y es 0, ¿vale? Por lo tanto, cuando el alcance sea máximo, esta parte de aquí será 0. Se igualará esta parte a 0, se calculará el tiempo y luego con el tiempo nos vendremos aquí y calcularemos la posición en x. Si me piden la velocidad en cualquier instante de este recorrido, ¿qué habrá que hacer? Pues lo mismo que hemos hecho en tiro horizontal y lo mismo que hemos hecho en el estudio de vector de posición y vector velocidad. Derivar esta expresión. Sabemos que la velocidad en función del tiempo es la derivada del vector posición con respecto del tiempo. Lo haríamos. Derivada para calcular la velocidad. Veis que aquí es v0x coseno alfa por t, sería v0 por coseno de alfa. Hay que saber derivar, ¿vale? Para hacer esto. Más, aquí la derivada de esto es 0, menos, vamos a poner un menos. Te queda 9,8 t. J. Y de esta forma podremos determinar la velocidad del objeto en cualquier instante.